Puedes abrir los ojos a las 6 de la mañana completamente despejado. Tu mente clara, tu cuerpo descansado con la sensación de que todo funciona como debe. Y sin embargo, durante las últimas 3 horas, tu hígado ha estado vertiendo glucosa en tu sangre sin ningún tipo de freno. No hay señal de alerta, no hay malestar. Te sientes en perfecto estado. Y justamente ahí está el problema. Saltarse el desayuno se ha transformado en uno de los rituales más aplaudidos dentro del mundo de la salud. Millones de personas lo practican con convicción, creyendo que están domando su insulina, aliviando la carga de su páncreas y activando la quema de grasa. Algunos tienen razón, pero una proporción importante, especialmente los que ya pasaron los 50, no están obteniendo lo que creen. Y quiero mostrarte paso a paso y hora por hora qué ocurre realmente dentro de tu cuerpo desde que suena el despertador hasta que ingieres tu primer alimento. Al final, te explicaré el protocolo puente de insulina, 3 elementos concretos, cada uno con una cifra específica que tienen en cuenta todo lo que el debate convencional sobre el ayuno intermitente suele dejar fuera. Los voy a nombrar ahora y los desarrollaré al final, porque el mecanismo tiene que quedar claro antes de que el protocolo tenga lógica. Pero primero, empecemos en el momento en que el despertador suena. Tu cuerpo no se pone en marcha desde un punto neutral. Lo hace desde lo que podría llamarse una emergencia silenciosa y controlada. Cada mañana, sin importar lo que hayas comido la noche anterior, tus glándulas suprarrenales llevan 2 o 3 horas liberando cortisol en tu circulación antes incluso de que abras los ojos. Este fenómeno se llama respuesta de despertar del cortisol. Entre 30 y 45 minutos después de levantarte, ese nivel sube entre un 50 y un 100% adicional por encima de su ya elevado nivel nocturno. Le ocurre a todos, sin excepciones, cada día. Al cortisol se le conoce como la hormona del estrés, pero eso es una definición incompleta. El cortisol también regula el azúcar en sangre. Una de sus funciones principales es preparar al organismo para las demandas del día, enviando una señal al hígado para que libere glucosa directamente al torrente circulatorio. Piensa en el hígado como un generador de respaldo. Cuando la fuente principal de energía está desconectada, el generador entra en funcionamiento. El cortisol es el interruptor que lo activa, y cada mañana ese interruptor se acciona solo, lo quieras o no. Desayunas. La glucosa alcanza el torrente sanguíneo. El páncreas detecta el incremento y libera insulina. La insulina actúa como el supervisor de un almacén. Dirige cada molécula de glucosa hacia la bahía correcta, células musculares, hepáticas, grasas. El azúcar en sangre regresa a sus niveles normales. El generador se apaga porque la red principal vuelve a estar activa. Todo el proceso es eficiente y ordenado cuando funciona bien. Ahora bien, esto es lo que ocurre de verdad cuando omites el desayuno. El generador no se detiene. El cortisol permanece elevado. El hígado interpreta esa señal como una orden de seguir liberando glucosa. No hay respuesta de insulina que le indique que pare, porque nada está removiendo el azúcar que tu propio hígado sigue generando. Y eso no es lo mismo que tener el azúcar en sangre bajo o estable. Tu hígado es el villano invisible de esta historia. No el villano dramático que genera síntomas, el silencioso, el que opera en segundo plano sin disparar ninguna alarma, precisamente porque tu cuerpo está diseñado para tolerarlo a corto plazo, mientras acumula las consecuencias a largo plazo. Esta distinción entre insulina baja y azúcar en sangre normal es el punto central de todo lo que estoy explicando. El debate sobre el ayuno intermitente las confunde casi siempre. No son la misma medida, y después de los 50, la diferencia entre esos dos números importa más que en ningún otro momento de tu vida. Ahora quiero hablar de algo prácticamente ausente del debate principal sobre el ayuno, y que es uno de los hallazgos más relevantes que he encontrado en la literatura metabólica. La sensibilidad a la insulina sigue un ritmo circadiano estricto, no es constante a lo largo del día, es un fenómeno intrínseco a la biología que depende fundamentalmente de la hora del día. Una investigación publicada en las actas de la Academia Nacional de Ciencias en 2013, liderada por el endocrinólogo Frank Shear en Harvard, demostró que la tolerancia a la glucosa es notablemente superior por la mañana en comparación con cualquier otro momento del día.
La misma cantidad de alimento produce una respuesta de insulina significativamente menor que cuando se consume por la mañana que cuando se consume por la tarde o la noche. Trabajos posteriores encontraron que los niveles de azúcar en sangre tras una comida matutina eran entre un 30 y 50% menores que tras una comida idéntica consumida a última hora de la tarde, incluso controlando la actividad física y la calidad del sueño. Los mismos alimentos, la misma persona, un resultado metabólico completamente distinto en función de la hora del reloj. Lo que esto significa es que si habitualmente omites el desayuno, estás comiendo de forma sistemática durante las horas en que tu sensibilidad a la insulina es menor. Estás haciendo que tu páncreas trabaje más para lograr el mismo resultado. Cada almuerzo que reemplaza al desayuno le exige más insulina de la que hubiera necesitado unas horas antes, y eso se acumula. ¿Tú también sueles saltarte el desayuno? ¿Lo haces deliberadamente o por falta de tiempo o apetito? Déjame tu respuesta abajo, me interesa saber cuál es tu caso. La comunidad del ayuno intermitente señalará el área total de insulina bajo la curva. Su argumento tiene respaldo científico sólido, sin embargo ignora los efectos de la desalineación circadiana crónica a lo largo de meses y años. Alimentarse de manera repetida fuera del periodo metabólico óptimo envía una señal persistente de alteración circadiana asociada con mayor resistencia a la insulina independientemente de las calorías consumidas. Quiero abordar el argumento del ayuno intermitente de manera directa. Los estudios que generaron mayor cobertura se realizaron principalmente en adultos jóvenes metabólicamente sanos con mayor representación de sujetos masculinos. La investigación pionera del Instituto Salk, liderada por Sachidananda Panda, que demostró profundos beneficios metabólicos al comprimir la ventana de alimentación, se realizó principalmente en ratones o en cohortes humanas considerablemente más jóvenes y metabólicamente más resilientes que la mayoría de las personas que ven este video. La fisiología después de los 50 es cualitativamente diferente en dos aspectos que cambian completamente el cálculo riesgo-beneficio. Primero, la función de las células beta, la capacidad del páncreas de producir insulina, experimenta un declive progresivo después de los 50. Un páncreas joven puede compensar con agresividad. Un páncreas de mayor edad tiene un margen de compensación mucho más estrecho. Segundo, la masa muscular esquelética disminuye a un ritmo promedio del 3 al 8% por década después de los 40, acelerándose después de los 60. Este proceso se llama sarcopenia y es importante porque el músculo esquelético es el principal consumidor de glucosa en el cuerpo humano. Cuando esos almacenes se reducen, la misma cantidad de alimento genera mayor saturación y requiere más trabajo de insulina. Combina un páncreas menos eficiente con una capacidad reducida de almacenamiento muscular, el hábito de comer durante los ritmos circadianos de menor sensibilidad a la insulina y un aumento matutino descontrolado de cortisol y glucosa. Y las matemáticas del ayuno intermitente cambian radicalmente. El mismo enfoque que ayuda a un investigador de 32 años puede, en un hombre de 58, con insulina en ayunas en el límite y sarcopenia leve, mover silenciosamente la aguja metabólica en la dirección equivocada durante 6 meses, mientras esa persona se siente perfectamente bien y cree que el enfoque está funcionando porque su peso baja. El peso no es la medida que importa aquí. Lo repito, porque es uno de los puntos clínicamente más relevantes de todo este video. Puedes perder peso corporal mientras desarrollas resistencia a la insulina al mismo tiempo. La báscula y el panel metabólico miden cosas completamente distintas. Conozco este patrón personalmente. En los años previos a mi evento cardíaco no tenía un exceso de peso llamativo. Mi perfil de insulina era erróneo. Insulina en ayunas elevada, eliminación ineficiente de glucosa postprandial, acumulación de grasa visceral a pesar de un peso relativamente estable. Y no tenía ni idea. Mis médicos controlaban la glucosa en ayunas, que estaba en el límite pero no era diagnóstica. No medían la insulina en ayunas. No evaluaban el comportamiento de la glucosa después de las comidas. Veían la cima de una sola ola, no el patrón completo. Mi esposa fue quien empezó a investigar la literatura metabólica después de mi incidente. Lo que descubrió fue que las herramientas para anticipar esto existían
eran asequibles y simplemente no se utilizaban como práctica habitual. Con supervisión médica reconstruimos nuestro sistema desde ahí. Los resultados varían de persona a persona, y cualquier cambio significativo requiere la participación de un médico. Regresemos a la cronología. Alrededor de las 2 o 3 horas después de despertar, la respuesta de cortisol ha comenzado a descender, pero las reservas de glucógeno del hígado están comenzando a agotarse. Entonces el hígado cambia de estrategia. En lugar de liberar glucosa prealmacenada, empieza a fabricarla a partir de aminoácidos. ¿Y de dónde saca esos aminoácidos? De tu tejido muscular. Este proceso se llama gluconeogénesis. Es una función metabólica normal. La pregunta siempre es sobre el grado y la duración. Un ayuno nocturno de 8 a 10 horas moviliza solo una cantidad mínima de proteína muscular. Un ayuno que se extiende hasta bien entrada la mañana, especialmente en personas mayores de 50 años que ya están perdiendo masa muscular por el envejecimiento normal, empieza a consumir tejido muscular de manera apreciable. Alguien que termina de cenar a las 7 de la tarde, omite el desayuno y come a las 11 de la mañana. Ha ayunado 16 horas. Si cena a las 6 y no come hasta el mediodía, lleva 18. Si este patrón se repite diariamente, el balance neto de proteína muscular se desplaza progresivamente hacia lo negativo. Esto importa después de los 50, de una forma que no importa a los 30 años, porque el umbral necesario para estimular la síntesis de proteína muscular aumenta con la edad. El tejido muscular joven responde con tan solo 10 a 15 gramos de proteína. Después de los 50, ese umbral suele ser de 25 a 40 gramos en una sola comida. Si extiendes la ventana de ayuno hasta media mañana, degradas proteína muscular para la gluconeogénesis y luego tu primera comida no tiene suficiente proteína para revertir la señal catabólica, estás generando un daño acumulativo en el mismo tejido que es tu principal defensa metabólica. Porque la masa muscular y la sensibilidad a la insulina no son temas separados, son el mismo tema descrito desde ángulos distintos. Llegamos ahora a lo que ocurre cuando finalmente se rompe el ayuno. Llevas 5 o 6 horas despierto. Tu azúcar ha estado moderadamente elevada por el circuito hepático del cortisol. Tu ventana de máxima sensibilidad circadiana, que va aproximadamente de las 6 a las 10 de la mañana, ya ha pasado. Y ahora te sientas al mediodía a comer tu primera comida. Lo que ocurre en los siguientes 90 minutos es lo que yo llamo la sobrecorrección. Tu páncreas debe producir más insulina para procesar la misma comida de la que habría necesitado a las 7 u 8 de la mañana. El azúcar sube bruscamente y luego cae con rapidez, provocando una caída reactiva. En la mayoría de los casos, no es hipoglucemia clínica, pero sí suficiente para activar señales de hambre, afectar la concentración y generar esa típica bajada de energía a media tarde que millones de personas atribuyen erróneamente a lo que almorzaron. Culpan al sándwich, culpan el arroz. El mecanismo real comienza a las 6 de la mañana, cuando omitieron el desayuno y dejaron que el aumento de glucosa impulsado por el cortisol se sostuviera en sin control durante 4 o 6 horas. Y aquí es donde el patrón crónico empieza a construir algo peligroso. Cada vez que el páncreas produce una respuesta de insulina mayor de la necesaria, envía una señal constantemente elevada a los receptores de insulina en las células. Con el tiempo, esos receptores se adaptan, dejan de responder a señales moderadas y esperan la señal intensa a la que se han acostumbrado. Este es el mecanismo inicial de la resistencia a la insulina. Esto no es teórico. La relación entre la hiperinsulinemia crónica y el desarrollo progresivo de resistencia a los receptores fue descrita con precisión por Gerald Driven en Stanford en 1988. Su hallazgo central fue que la insulina elevada y la resistencia celular existen en un ciclo de retroalimentación, en el que cada una impulsa a la otra. El páncreas produce más insulina para superar la resistencia. Los niveles más altos hacen que las células reduzcan aún más sus receptores. El ciclo continúa hasta que el páncreas ya no puede seguir el ritmo, y ese es el momento en que se diagnostica la diabetes tipo 2. Esa última parte, lo que haces físicamente después de comer,
Es algo que casi nadie menciona en la conversación sobre el desayuno y contiene una de las herramientas más elegantes de la biología metabólica. El músculo esquelético contiene un transportador proteico llamado GLUT4. Cuando contraes un músculo, incluso con algo tan ligero como caminar, estos transportadores migran hacia la superficie de la célula muscular y comienzan a absorber glucosa directamente del torrente sanguíneo sin esperar autorización de la insulina. Esta es la captación de glucosa independiente de la insulina, y es uno de los mecanismos menos aprovechados en la salud preventiva. Una investigación publicada en Diabetes Care demostró que una caminata de 10 minutos después de comer redujo la glucosa postprandial en un promedio del 17%. Una caminata de 15 minutos la redujo aproximadamente un 22%. El mecanismo fue la activación del GLUT4 en los grandes grupos musculares de la parte inferior del cuerpo. Cuando caminas después de comer, abres una segunda vía de procesamiento que opera con independencia de la señalización de insulina. El pico general de insulina es menor, la duración del azúcar elevado es más corta, y el condicionamiento crónico hacia una mayor demanda de insulina se interrumpe. Me resulta desconcertante que esto no sea la primera recomendación que hace un médico cuando aparece una señal de alerta metabólica. No tiene costo, no requiere receta ni suplementos. Una caminata de 15 minutos después de la primera comida tiene un impacto medible, inmediato y con un mecanismo bien definido, y está prácticamente ausente del asesoramiento dietético convencional. Ahora permíteme trazar el panorama acumulativo de lo que saltarse el desayuno de forma crónica le hace al sistema de insulina durante 6 a 12 meses en una persona sin diagnóstico, pero que no funciona con máxima eficiencia. En los primeros 2 meses, el patrón se instala. La liberación matutina de glucosa por cortisol no se controla durante 3 a 5 horas diarias. La primera comida se ingiere durante la mitad inferior de la curva circadiana de sensibilidad. La sobrecorrección genera una caída de azúcar a primera hora de la tarde que la persona interpreta como consecuencia de lo que almorzó. Entre el tercer y el cuarto mes, las células adiposas y hepáticas comienzan a reducir sus receptores de insulina. Han recibido señales elevadas de forma constante. La persona se siente completamente bien. Los análisis estándar casi con certeza arrojarán resultados normales, porque el páncreas todavía compensa eficientemente y la glucosa en ayunas no ha cruzado ningún umbral diagnóstico. Entre el quinto y el sexto mes, los niveles de insulina en ayunas, si se midieran, probablemente se habrán desplazado por encima de la zona óptima. La grasa visceral puede haber comenzado a acumularse lentamente, posiblemente sin ningún cambio en el peso corporal total. La persona incluso puede haber perdido peso visible por la restricción calórica que acompaña a omitir el desayuno. Interpretan esa pérdida como confirmación de que el enfoque está funcionando. Están midiendo una variable y extrayendo conclusiones sobre otra completamente diferente. La única prueba que revela esta situación es la medición de insulina en ayunas, no la de glucosa en ayunas. El nivel óptimo es inferior a 5 microunidades por mililitro. Un nivel superior a 10 indica que el mecanismo de retroalimentación ya está en marcha. Un nivel entre 5 y 10 es la zona de alerta, donde la intervención tiene el mayor impacto y la mayor ventana de oportunidad. Si no conoces tu nivel de insulina en ayunas, en realidad no sabes si el enfoque que adoptas para tus hábitos alimenticios matutinos te beneficia o te está perjudicando en silencio. Sentirse bien no es una medida, es un estado temporal que no dice nada sobre la dirección en la que se mueve tu trayectoria metabólica. Y esto me lleva al protocolo puente de insulina. Lo llamé el puente porque el concepto es estructural, salvar la distancia entre el pico matutino de cortisol y tu primera comida, de una manera que aprovecha tu ventana de sensibilidad circadiana en lugar de desperdiciarla. 3 componentes, cada uno con una cifra específica, cada uno respaldado por un mecanismo. El primer componente es la regla de los 60 minutos. Come tu primera comida dentro de los 60 minutos después de despertarte. No por el mito de que el desayuno es la comida más importante del día. Esa frase fue popularizada en gran medida por el marketing de la industria alimentaria. La razón es mecánica y precisa.
Tu sensibilidad a la insulina está en su pico circadiano dentro de los primeros 90 minutos después de despertarte y disminuye notablemente a medida que avanza la mañana. Si comes dentro de los 60 minutos posteriores a despertarte, aprovechas la ventana metabólica de máxima eficiencia para procesar el pico de glucosa matutino con la menor cantidad de insulina necesaria. Además, desactivas el generador de respaldo del hígado antes de que recurra a la proteína muscular como sustrato para la gluconeogénesis. El segundo componente es el ancla proteica. Tu primera comida debe contener un mínimo de 30 gramos de proteína antes de que cualquier otro macronutriente domine el plato. No proteína en polvo disuelta en una base azucarada. Se trata de 30 gramos de proteína provenientes de alimentos integrales: huevos, yogur griego, requesón, salmón ahumado, carne magra. El mecanismo es el siguiente. La proteína desencadena una respuesta de insulina, pero también estimula simultáneamente la liberación de glucagón, la hormona que contrarresta a la insulina, que evita que el azúcar baje demasiado y modera la intensidad de la señal. El resultado es una liberación gradual y controlada en lugar de subidas y bajadas bruscas. Adicionalmente, la proteína activa el efecto térmico de los alimentos. El cuerpo gasta aproximadamente entre el 25 y el 30% del contenido calórico de la proteína simplemente al digerirla. La grasa dietética quema entre el 2 y el 3%, los carbohidratos entre el 6 y el 8%. Un estudio publicado en el American Journal of Clinical Nutrition encontró que un desayuno de 30 gramos de proteína redujo la ingesta calórica total del día en un promedio de 400 calorías en comparación con un desayuno de carbohidratos de igual valor calórico. El mecanismo fue la supresión prolongada de la grelina, la principal hormona que estimula el hambre. 400 calorías procedentes del contenido proteico de una sola comida. Es una cifra que vale la pena considerar. El tercer componente es el puente de movimiento. Dentro de los 30 minutos posteriores a la primera comida, realiza de 10 a 15 minutos de movimiento físico de baja intensidad. Caminar es la opción más sencilla y mejor estudiada, pero cualquier movimiento que involucre los grandes grupos musculares de la parte inferior de las piernas logra el mismo mecanismo. El objetivo no es la intensidad cardiovascular. El objetivo específico es la activación del GLUT4, movilizando los transportadores de glucosa independientes de la insulina para abrir el muelle de carga secundario sin requerir producción adicional de insulina. La intensidad correcta es lo que los fisiólogos llaman la zona de prueba del habla, moverse con suficiente comodidad como para hablar con oraciones completas, pero de forma continua, bicicleta estática, una caminata corta alrededor de la manzana, e incluso tareas domésticas que mantengan las piernas activas. Todo esto activa el GLUT4 al nivel necesario. Múltiples ensayos controlados confirman que de 10 a 15 minutos de esta actividad reducen la elevación de glucosa postprandial entre un 15 y un 25%. No después de un mes de entrenamiento, desde el primer día que lo haces. El error más frecuente que invalida todo el protocolo es combinar los 30 gramos de proteína con carbohidratos de alto índice glucémico, esperando que la proteína neutralice la respuesta glucémica. No funciona así. Si comes 30 gramos de proteína junto con un tazón grande de avena endulzada, un vaso de jugo de naranja y un plátano, la carga glucémica de esas fuentes supera cualquier efecto estabilizador del ancla proteica. El pico de insulina sigue siendo pronunciado. Los beneficios quedan anulados. El ancla proteica funciona cuando los carbohidratos que la acompañan son de bajo índice glucémico, como verduras, bayas y porciones moderadas de granos integrales. La prueba no es si el carbohidrato parece saludable, es si se digiere lentamente. El jugo de fruta no pasa esa prueba aunque provenga de fruta. El pan blanco no la pasa. El ancla proteica solo sostiene la carga estructural cuando el entorno alimentario no contrarresta activamente el mecanismo. El protocolo puente de insulina no exige un desayuno abundante. No requiere que abandones el ayuno intermitente de forma permanente. Lo que requiere es precisión en el momento de la ingesta en relación con tu ritmo de cortisol.
una cantidad suficiente de proteína para anclar la respuesta de insulina y de 10 a 15 minutos de movimiento de la parte inferior del cuerpo para activar la eliminación de glucosa independiente de la insulina cuando más importa. Si estos 3 componentes están presentes de forma consistente, estás aprovechando la ventana metabólica matutina en lugar de desperdiciarla. Estás desactivando el generador de respaldo del hígado antes de que empiece a extraer combustible de tu tejido muscular y estás alimentando a tus receptores de insulina con una señal estable en lugar de la sobrecorrección irregular que mes tras mes los entrena hacia la resistencia. Una última consideración. Si tu enfoque de la alimentación matutina está funcionando bien, si tu insulina en ayunas es inferior a 5, tu glucosa postprandial regresa a la línea base en 90 minutos y tu masa muscular es estable, entonces el protocolo puede que no sea tu prioridad actual. La variabilidad metabólica individual es real. Pero aquí viene la pregunta honesta. ¿Cuántas personas que están viendo esto han medido realmente esos números? No estimado en función de cómo se sienten, medido. La mayoría nunca han analizado su insulina en ayunas. Nunca se han sometido a una prueba de respuesta glucémica postprandial. Están emitiendo un juicio sobre un proceso biológico complejo basándose únicamente en niveles subjetivos de energía y en el número de una báscula. Eso no es evidencia, es la historia cómoda que nos contamos en ausencia de datos. Hazte la prueba de insulina en ayunas. Pídela específicamente. La mayoría de los paneles estándar la omiten. Por debajo de 5 es el nivel ideal. Por encima de 10 significa que el ciclo que describí ya está activo. Entre 5 y 10 es donde tienes la mayor ventana de oportunidad y donde el protocolo puente de insulina tiene el impacto más claro, más rápido y más medible. Si vas a empezar el protocolo puente de insulina esta semana, escribe puente en los comentarios para que pueda ver quién se está sumando. Si este video te abrió los ojos sobre algo que nadie te había explicado antes, dale like para que el algoritmo lo lleve a más personas que lo necesitan ver. Suscríbete si todavía no lo has hecho, porque el siguiente video analiza exactamente qué le ocurre a tu ritmo de cortisol cuando añades entrenamiento de resistencia después de los 50, y cómo eso afecta directa y mecánicamente todo lo que hemos cubierto aquí. No te lo pierdas.